Alumnos, continuando con la clase de hoy, nos toca ver nuestro segundo curso del día, ¿no? Lo que vendría a ser el curso de lenguaje, ¿no? Comunicación. Estamos en la semana número 3, por lo tanto estamos viendo el tema sesión 3, ¿no? De esta semana, lo que vendría a ser el lenguaje, ¿no? Muy bien. La definición del lenguaje, alumno, nos dice que es una capacidad única que tiene el ser humano, no es exclusivamente de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque para comunicarnos nosotros seguimos reglas, normas, ¿no? Existe un sistema para el comunicarnos o para usar o hacer eso correcto del lenguaje, ¿no? Entonces, y esto nos hace posible que la comunicación, la interacción entre nosotros con otras personas, otros seres humanos, ¿no? El lenguaje, me dice alumnos, que puede ser articulado y lenguaje no articulado. En el articulado tenemos, ¿no?, los planos del lenguaje, ¿no? La lengua, ¿no? El habla, ¿no? Cómo yo lo expreso, el sonido, ¿no? Al decir una palabra, ¿no? O al expresar algo, ni cómo lo hablo, cómo lo escribo, ¿no? Mientras que el lenguaje no articulado no lleva habla, ¿no? La bandera roja en la playa puede ser símbolos, ¿no? Esos pictogramas, como tú ves, por ejemplo, zona segura, salida, flechas, ¿no?, que indican la salida, gestos, ¿no? Los gestos, por ejemplo, del policía de tránsito cuando dicen paren, ¿no? Los sonidos, cuando tú escuchas la sirena, ¿no?, de una ambulancia, de un patrullero, probablemente de los bomberos. Las luces, ¿no? Las luces, por ejemplo, del semáforo, ¿no? Señales también, ¿no? Una señal de luz, una señal, por ejemplo, de humo. Las muecas, ¿no? Las expresiones del rostro, que muchas veces también quieren decir algo sin decirlo. Y algunas veces el lenguaje puede ser articulado y no articulado. ¿Qué características vamos a ver? Vamos a encontrar 4 características únicas, ¿no? Cada uno tiene su propia razón de ser, ¿no? Por ejemplo, si vemos el universal, es porque que todos los seres humanos tienen o comparten esa capacidad. A ver, Estefano, vuelves a seguir perdiendo el tiempo en el chat y a la próxima clase no te voy a dejar entrar. ¿Entendiste? Porque ya les he advertido, ¿no? Al próximo que lo vea en el chat no le voy a dejar entrar a la próxima clase. Ok, ¿no? Es universal porque dice que todos los seres humanos comparten esa capacidad, ¿no? Todos los seres humanos tienen ese deseo de poder o querer comunicarse por expresional, porque usan. Si quieres decir algo, lo piensas cómo decirlo, ¿no? En qué contexto, ¿no? O de qué manera lo vas a decir que tú quieras comunicar, ¿no? Se dé de la manera que tú quieres, ¿no? Doble articulación, porque tenemos morfemas y fonemas, ¿no? Y es innato, ¿no? Cuando desde que tú naces, ¿no?, nos dan la imagen de este niño, de este bebé, ¿no? Cuando el bebé tiene hambre, o le duele algo, o quiere algo, o ríe si está feliz, entonces expresa ya ese sentido de comunicarse, de dar a entender sus emociones, ¿no? ¿Qué funciones tenemos, alumnos? Tenemos 6 funciones, ¿no? Enunciativa, expresiva, apelativa, fática, poética y metalingüística. ¿Qué quiere decir? Cada uno tiene una propia característica que no se va a repetir una de otra, ¿no? Y esa va a ser la función que va a cumplir el lenguaje, ¿no?, cuando nos comunicamos. La primera, por ejemplo, son funciones básicas, ¿no? Las funciones de Bühler, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver 3. La primera es la función representativa, ¿no? También conocido como denotativa o informativa. Aquí es cuando el mensaje quiere informar algo, algún hecho, algún evento de la realidad o algún contexto que se esté dando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando dicen los jóvenes asistieron a la misa, están informando que un grupo de jóvenes hicieron, ¿no? O pronto saldrá el resultado del examen, o salió el resultado del examen, ¿no? Informa, ¿no? Está dando a conocer un evento, ¿no? Hace demasiado frío, ¿no? O lo haremos la próxima semana. Está tratando de informar, de dar una información precisa, concisa, ¿no?, sin necesidad de tanto adorno gramático, ¿no?, o literario, ¿no? Pues esa es la función representativa, ¿no? Dar a informar algo de manera precisa, ¿no? También tenemos la función expresiva, ¿no?
este tipo de función, alumnos, aquí lo que se da a conocer es la emoción, ¿no? Aquí el emisor va, por ejemplo, a expresar sus emociones, ¿no? Sus sentimientos, ¿no? Su estado de ánimo, ¿no? O el punto de vista de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquel libro dice, te quiero mucho, ¿no? Él está expresando el emisor que tiene afecto hacia alguien, ¿no? Después tenemos ese ay, ese ay de dolor, ¿no? Está expresando que tiene dolor. O por ejemplo, ¿no? Te deseo un buen día, ¿no? Le estás deseando a alguien, ¿no? Algo bueno, ¿no? O por ejemplo, no me gusta esta comida, ¿no? Detesto el sol, ¿no? Me gusta ir a la playa. Tú estás mostrando esos deseos, esos sentimientos, esas emociones, las estás expresando. Entonces, esa sería la función número 2, función expresiva, ¿no? Me parece que un compañero quiere ingresar. Listo. Ahora, tenemos también la función número 3. Esta función es la función apelativa, ¿no? ¿Qué quiere decir algunos de esta función? La función apelativa es la siguiente, ¿no? Es cuando tú, Braulio, por favor, apaga tu micrófono. Ok. La función apelativa, también llamada cognitiva, ¿no? Es cuando el emisor quiere que haga algo por él, ¿no? Te va a persuadir mediante, por ejemplo, un mandato, ¿no? O que le hagas un favor, una súplica, ¿no? Pero el receptor va a ser de que el emisor haga algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando estás en casa, ¿no? Y tu mamá, tu papá o alguien te dice, ¿no? Cierra la puerta, ¿no? De la calle. O, por ejemplo, estás en un lugar, ¿no? y el lugar dice, ¿no? Prohibido fumar. Por favor, sírveme más café, ¿no? O puedes prestarme tu lápiz, ¿no? Pásame mi borrador, ¿no? Préstame tu libro. Déjame leer ese diario. Entonces, tú estás pidiendo algo, estás haciendo que el receptor haga algo por ti. Entonces, esta es la función apelativa, ¿no? Como tú, que el receptor mediante una orden, una súplica, ¿no? Mediante un favor, él haga algo por ti, ¿no? Alumnos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Dime. Si estás hablando por la función número 2, ¿no? La expresión es como tú dices algo, cómo lo expresas. Por ejemplo, si tú estás triste, no vas a expresar esa tristeza riéndote, ¿no? Sería un poco ilógico, por ejemplo. La expresión es cómo tú dices o demuestras ese algo, ¿no? Mientras que el sentimiento, ¿no? O la emoción es cómo tú te sientes, ¿no? Entonces, son distintos, ¿no? Cómo expresas y qué es lo que sientes, ¿no? Sí, son cosas distintas. Ok, si no hay más preguntas, continuamos, por favor. Apaguen sus micrófonos. También algunos existen lo que son las funciones secundarias, ¿no? Estas las planteó Jacobson, ¿no? Por ejemplo, tenemos la función de fática, ¿no? Esta es la función también conocida como de contacto, ¿no? ¿Qué es lo que sí que quiere dar a conocer aquí, ¿no? Garantizar, ¿no? El correcto funcionamiento del canal de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú te aseguras o garantizas de que la comunicación está dándose, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en el teléfono, ¿no? ¿Qué es lo que dices, no? Aló, aló, y si la otra persona te responde, que la otra persona te está escuchando, ¿no? O por ejemplo, cuando dices, ¿no? Estás en un meeting, ¿no? Están preparando los equipos electrónicos, ¿no? Lo demás, hay una persona que dice, ¿no? En el micrófono, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Ese es otro ejemplo, ¿no? Él se está asegurando de que cuando la persona que haga el meeting o haga, por ejemplo, la conferencia, ¿no? Lo que él diga llega a las demás. Entonces, tú aquí en la función fática te aseguras de que realmente ocurra la comunicación, ¿no? Asegúrate de que el canal funcione, ¿no? Ahora, tenemos la otra, lo que es la función poética, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otro tema también. Es generalmente la estética, ¿no? Cómo tú embelleces, por ejemplo, tus palabras, ¿no? Recordemos que cuando un poeta le quiere dar belleza a sus obras, usa un lenguaje muy bonito, muy florido, pero también con lenguajes que son
para, por ejemplo, hacer de que tu palabra, lo que tú quieres decir, lo puedes decir con otras palabras, pero más hermosas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Es la luz de mis ojos, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso es ilógico, ¿no? Es figurado, ¿no? A caballo regalado no se le mira el diente, no vas a ir cuando te regalen algo, ¿no? Entonces, son palabras para embellecer, ¿no? Da estética, ¿no? A lo que el autor lo da a conocer, ¿no? Generalmente, esto se da mucho en la literatura, ¿no? Dependiendo del tipo de escrito que estés haciendo, vas a usar o no la estética poética, ¿no? La función de estética poética, ¿no? Y la última es la función metalingüística, que es conocida también como la de glosa. Esta la hizo Bukharovsky. Aquí nos quiere decir que son todas esas funciones relacionadas a estudiar, ¿no? Nuestra lengua, nuestro código, ¿no? Es decir, las reglas que se rigen, por ejemplo, nuestro idioma español, ¿no? Y aquí nos dan una frase, por ejemplo, la oración tiene una estructura bimembre, ¿no? Claro, tiene sujeto y predicado, y obviamente es una regla de la gramática española, por lo tanto, es en función al estudio de la gramática, ¿no? Por ejemplo, la siguiente, el sustantivo es una palabra variable, obviamente también esa se rige a una regla, ¿no? O el diptongo, ¿no? La unión de dos vocales, o el hiato, ¿no? La unión o la separación de dos vocales, ¿no? A ver, dice que alguien está hablando. No hay nadie, no hay nadie. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, alumnos, aquí tienen una pequeña actividad, ¿no? Y que es una actividad que ustedes tienen que desarrollar.